10 procedimientos médicos más perturbadoras de la historia. Imagina un tiempo en el que el alivio del dolor era un lujo desconocido y la ciencia médica apenas comenzaba a entender los misterios del cuerpo humano. En este oscuro capítulo de la historia se practicaban procedimientos que hoy nos resultan inimaginables. Desde la lobotomía, donde se perforaba el cráneo para alterar la mente, hasta la brutal trepanación, que implicaba hacer agujeros en el cráneo para liberar malos espíritus. Estos son solo 2 ejemplos de los métodos perturbadores que se utilizaban en nombre de la curación. ¿Te atreves a descubrir más sobre estos escalofriantes procedimientos médicos? ¡Comencemos! 1. Lobotomía. Este procedimiento, popularizado en la década de 1940 y 1950, consistía en cortar o raspar las conexiones del lóbulo frontal del cerebro. Se utilizaba para tratar enfermedades mentales, pero a menudo dejaba a los pacientes con graves discapacidades cognitivas y emocionales. Los médicos insertaban un instrumento afilado a través del ojo o el cráneo para alcanzar el cerebro, lo que provocaba cambios drásticos en la personalidad y el comportamiento del paciente. Aunque algunos afirmaban que era un avance médico, la lobotomía dejó una estela de sufrimiento y vidas arruinadas, convirtiéndose en uno de los capítulos más oscuros de la psiquiatría. 2. Trepanning. Una de las prácticas médicas más antiguas, que consistía en hacer un agujero en el cráneo para tratar problemas como dolores de cabeza, traumas craneales o enfermedades mentales. Esta técnica se remonta a la prehistoria. Los arqueólogos han encontrado cráneos con signos de trepanación que datan de más de 7000 años. Se creía que este procedimiento permitía liberar los malos espíritus que causaban enfermedades. La trepanación se realizaba con herramientas rudimentarias, lo que la hacía extremadamente dolorosa y peligrosa. Un ejemplo famoso es el caso del escritor y poeta francés Gérard de Nerval. En el siglo XIX, Nerval sufría de trastornos mentales y fue sometido a una trepanación en un intento desesperado por curarlo. Aunque la práctica había disminuido en popularidad para entonces, algunos médicos aún recurrían a ella en casos extremos. Lamentablemente, este procedimiento no mejoró su condición y solo añadió más sufrimiento a su vida ya turbulenta. La trepanación sigue siendo estudiada hoy en día, no solo por su valor histórico, sino también por su impacto en la comprensión temprana de la neurocirugía y la medicina. 3. Electroshock. También conocido como terapia electroconvulsiva, este tratamiento implica la aplicación de corrientes eléctricas al cerebro para inducir convulsiones. A pesar de su reputación controvertida, aún se utiliza hoy en día en casos severos de depresión y otras enfermedades mentales. La TEC se desarrolló en la década de 1930 y rápidamente se convirtió en un tratamiento común para una variedad de trastornos psiquiátricos. Un ejemplo conocido de una persona que recibió TEC es la escritora estadounidense Sylvia Plath. Plath, famosa por su novela La campana de cristal y su poesía, luchó contra la depresión durante gran parte de su vida. En su obra autobiográfica, describe sus experiencias con la terapia electroconvulsiva, destacando tanto el dolor físico como el impacto emocional del tratamiento. Aunque la TEC ha evolucionado significativamente desde los tiempos de Plath, con técnicas más seguras y menos invasivas, su legado sigue siendo objeto de debate. Hoy en día, la TEC se administra bajo anestesia general y con relajantes musculares para minimizar el malestar del paciente. A pesar de los avances, el estigma y los temores asociados con este tratamiento persisten, aunque muchos pacientes han encontrado alivio significativo en condiciones que no responden a otros tratamientos. Cirugía sin anestesia. Antes del descubrimiento de la anestesia en el siglo XIX, todas las cirugías se realizaban sin ningún tipo de alivio del dolor, lo que resultaba en experiencias extremadamente traumáticas para los pacientes. 4. Tratar la sífilis con mercurio. En los siglos XV y XVI, el mercurio se usaba comúnmente para tratar la sífilis. Sin embargo, el mercurio es altamente tóxico y causaba graves efectos secundarios. Los pacientes tratados con mercurio a menudo experimentaban pérdida de dientes, daño renal, temblores y, en muchos casos, la muerte debido a la toxicidad del metal. A pesar de estos peligros,
el uso del mercurio persistió durante siglos debido a la falta de alternativas efectivas. Un ejemplo notable es el del famoso compositor Ludwig van Beethoven. Aunque no hay pruebas concluyentes, algunos historiadores creen que Beethoven pudo haber sido tratado con mercurio para una posible infección de sífilis, lo que podría haber contribuido a su mala salud en sus últimos años. Este tratamiento refleja la desesperación de la época por encontrar una cura para la sífilis, una enfermedad devastadora antes del descubrimiento de los antibióticos. 5. Cirugía de cambio de sexo forzada. En algunos casos históricos, las personas intersexuales o aquellas con características sexuales ambiguas fueron sometidas a cirugías sin su consentimiento para normalizar su apariencia genital. Estas intervenciones, realizadas a menudo en la infancia, buscaban forzar a los cuerpos a encajar en las normas binarias de género masculino o femenino. Sin embargo, estas cirugías a menudo resultaban en complicaciones médicas, pérdida de sensibilidad y traumas psicológicos profundos. Un ejemplo conocido es el caso de David Reimer. Nacido en 1965 como Bruce Reimer, sufrió un accidente durante una circuncisión que destruyó su pene. Bajo la recomendación del psicólogo John Money, sus padres decidieron criar a Bruce como niña, sometiéndolo a cirugías de reasignación de sexo y terapia hormonal sin su consentimiento. Rebautizado como Brenda, David sufrió enormemente debido a esta decisión y finalmente, al descubrir la verdad sobre su identidad, decidió vivir nuevamente como hombre. Su trágica historia destaca los riesgos y las consecuencias devastadoras de realizar cirugías de normalización sin el consentimiento del individuo. Estos casos han llevado a un creciente movimiento por los derechos de las personas intersexuales, abogando por la autodeterminación y el cese de intervenciones médicas innecesarias sin el consentimiento informado del paciente. 6. Uso de sanguijuelas. Las sanguijuelas se usaban para extraer sangre y tratar una variedad de enfermedades. Aunque algunas aplicaciones modernas existen, su uso histórico a menudo carecía de base científica. En la antigüedad, se creía que el desequilibrio de los humores corporales causaba enfermedades, y la sangría era una práctica común para restaurar ese equilibrio. Un ejemplo notable es el de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. En 1799, Washington cayó gravemente enfermo y fue sometido a múltiples sangrías con sanguijuelas en un intento desesperado por curarlo. Lamentablemente, esta práctica debilitó aún más su estado y contribuyó a su muerte. Hoy en día, aunque las sanguijuelas se utilizan en la medicina moderna para mejorar la circulación en cirugías reconstructivas, el uso indiscriminado del pasado destaca los riesgos de los tratamientos sin base científica sólida. 7. Tratamiento con arsénico. El arsénico se utilizó en el pasado para tratar enfermedades como la sífilis y otras infecciones, a pesar de su alta toxicidad. Durante el siglo XIX y principios del XX, compuestos de arsénico como el salvarsan fueron considerados tratamientos revolucionarios para la sífilis antes del descubrimiento de los antibióticos. Sin embargo, estos tratamientos frecuentemente causaban efectos secundarios graves debido a la naturaleza tóxica del arsénico. Un ejemplo conocido es el del escritor inglés Charles Dickens. Aunque no hay pruebas definitivas de que Dickens recibiera tratamiento con arsénico, es sabido que durante su época muchas personas, incluidos escritores y artistas, fueron tratados con compuestos de arsénico para diversas dolencias. Este uso histórico refleja la desesperación y la falta de opciones médicas efectivas en ese tiempo, subrayando los peligros de los tratamientos con sustancias altamente tóxicas. 8. Cirugía estética temprana. En los primeros días de la cirugía estética, los procedimientos eran extremadamente crudos y peligrosos, a menudo resultando en complicaciones severas. Las técnicas de esterilización eran rudimentarias, lo que aumentaba el riesgo de infecciones. Además, la falta de anestesia adecuada hacía que las operaciones fueran extremadamente dolorosas y traumáticas para los pacientes. Estas prácticas reflejan la evolución de la medicina y cómo los métodos han cambiado drásticamente con el tiempo y el avance del conocimiento científico. 9. Sangrías.
Durante siglos se creía que muchas enfermedades eran causadas por un desequilibrio de los humores corporales. La sangría o extracción de sangre era un método común para intentar restaurar este equilibrio. Este procedimiento se utilizaba para tratar una variedad de afecciones, desde fiebres hasta infecciones. 10. Cirugías sin anestesia. Antes del descubrimiento de la anestesia en el siglo XIX, todas las cirugías se realizaban sin ningún tipo de alivio del dolor, lo que resultaba en experiencias extremadamente traumáticas para los pacientes. Los cirujanos dependían de la velocidad y la destreza para minimizar el sufrimiento, pero el dolor y el shock eran inevitables. Un caso conocido es el del poeta inglés Samuel Taylor Coleridge. En 1811, Coleridge se sometió a una dolorosa operación sin anestesia para extirpar un quiste en su cuello. La experiencia fue tan traumática que Coleridge detalló el dolor insoportable que sufrió durante la intervención. Este ejemplo subraya la brutalidad de las prácticas quirúrgicas antes de la introducción de la anestesia, que revolucionó la medicina y mejoró drásticamente la experiencia de los pacientes. La historia de los tratamientos médicos antiguos es una sombría advertencia sobre los horrores que la humanidad ha soportado en su lucha contra las enfermedades. Desde el uso de mercurio y arsénico, pasando por las crudas cirugías sin anestesia y las sangrías debilitantes, hasta las cirugías de normalización sin consentimiento, estos métodos reflejan una época en la que la desesperación y la ignorancia médica infligieron sufrimientos inimaginables. Las prácticas, a menudo basadas en teorías incorrectas y carentes de fundamentos científicos, no solo fallaron en curar a los pacientes, sino que frecuentemente empeoraron su condición, llevándolos al borde de la muerte o a una vida de dolor y trauma. Este oscuro capítulo en la historia de la medicina nos recuerda lo frágil que es la línea entre la cura y el sufrimiento, y cuán devastador puede ser el precio de la ignorancia médica. Hemos llegado al final. Deja tu comentario sobre estas prácticas médicas antiguas. ¿Cuál te pareció más horrible? Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.